Hola chicos, soy Boris, profesor de física del Universitario Linus. El día de hoy vamos a continuar con la explicación de lo que se refiere al tema de cinemática. Vamos a empezar con los movimientos curvilíneos. Primeramente tenemos lo que es el movimiento circular uniforme. Tenemos que las características fundamentales de este movimiento son la partícula describe una trayectoria circular. El movimiento trabaja con una rapidez o una velocidad constante, por lo tanto la aceleración va a ser nula. Bien chicos, para entender de mejor manera lo que es el movimiento circular uniforme, vamos a realizar un ejercicio. ¿Qué nos plantea el problema? Nos dice que una partícula se mueve por una trayectoria circular de 1,5 metros de radio. Gira un ángulo de 100 grados cada 5 segundos. Determinar la velocidad angular de la partícula, la rapidez de la partícula, el período, la frecuencia y el módulo de la aceleración centrípeta. Bien, primeramente para calcular el ejercicio vamos a colocar los datos que nos plantea. Datos. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que una partícula se mueve por una trayectoria circular de 1,5 metros de radio. Por lo tanto, tenemos que el radio es igual a 1,5 metros. ¿Qué más? Nos dice que gira con un ángulo de 100 grados cada 5 segundos. Tenemos entonces que la posición angular es igual a 100 grados en un tiempo de 5 segundos. Bien, vamos a empezar con la resolución del ejercicio. Entonces, ¿qué nos pide determinar el primer literal? Nos pide la velocidad angular de la partícula. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad angular de la partícula va a ser igual al ángulo de giro sobre el tiempo. Vamos a tener que la velocidad angular es igual a 100 grados sobre 5 segundos. Pero ¿cuáles son las unidades de la velocidad angular? Son radianes por segundo. Por lo tanto, tenemos que hacer una pequeña conversión de los 100 grados sexagesimales que tenemos. Entonces decimos que 100 grados sexagesimales, para transformarlos a radianes, tenemos la parte que queremos eliminar en el denominador y a la que queremos llegar en el numerador. Por lo tanto, vamos a tener que 180 grados equivale a pi radianes, que es lo mismo que media vuelta. Entonces tenemos que, transformados a radianes, 100 grados va a ser igual a, vamos a tener un valor de 1,745 radianes. Entonces ese va a ser el valor de mi ángulo, 1,745 radianes entre 5 segundos, lo que nos da como resultado final de la velocidad angular de la partícula va a ser de un valor de 0,349 radianes por cada segundo. Bien, en el literal B nos pide la rapidez de la partícula. Entonces, ¿cómo calculamos la rapidez de la partícula? La rapidez en el movimiento circular uniforme va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, reemplazando estos valores, porque ya conocemos la velocidad angular que acabamos de calcular y el radio que nos plantea el ejercicio, tenemos que 0,349 radianes por cada segundo por el radio de giro, que es de 1,5 metros. Entonces vamos a tener que el valor de nuestra velocidad va a ser de, operando, 0,524 metros por cada segundo. Bien, ahora vamos a calcular el literal C. ¿Qué nos pide el literal C? El periodo. Entonces, para calcular el periodo dentro del movimiento circular uniforme, vamos a tener que el periodo va a ser igual a 2 pi radianes sobre la velocidad angular. Entonces, conocemos la velocidad angular, podemos calcular el periodo. Entonces vamos a tener que el periodo va a ser igual a 2 pi radianes dividido entre 0,349, que es la velocidad angular ya calculada anteriormente. Entonces vamos a tener que el valor del periodo, realizando la operación, va a ser de
18 segundos. ¿Qué nos pide el literal B? La frecuencia. Entonces, la frecuencia no es más que la inversa del periodo. Por lo tanto, vamos a tener que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Reemplazando el valor, tenemos que la frecuencia sobre 18 segundos va a ser igual a 0,056 segundos a la menos 1, o a su vez, esto equivale, segundos a la menos 1 equivale a 0,056 Hz o hercios. Y por último nos pide calcular el módulo de la aceleración centrípeta. Por lo tanto vamos a tener que, por acá abajo voy a poner que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por su radio de giro. Entonces tenemos que la aceleración centrípeta, reemplazando ya los valores conocidos, vamos a tener que es 0,349 radianes por cada segundo elevados al cuadrado por nuestro radio de giro, que es de 1,5 metros. Operamos y tenemos que el valor de la aceleración centrípeta va a ser igual a 0,183 metros por cada segundo al cuadrado. Y es así como hemos finalizado el ejercicio de movimiento circular uniforme. Bien, continuando con lo que es cinemática, ahora vamos a hablar de lo que es el movimiento circular uniformemente variado, o conocido también por sus siglas como MCUV. Bien, las características fundamentales del movimiento circular tenemos que es circular porque su trayectoria describe una circunferencia, y es uniformemente variado porque trabaja o se mueve con aceleración constante. Además de eso, también tenemos que su velocidad angular va a ser variable. Bien, para entender de mejor manera lo que es el movimiento circular uniformemente variado, vamos a hacer la resolución de un ejercicio. ¿Qué nos plantea el ejercicio? Nos dice que una partícula parte del reposo desde el punto C, como podemos observar en el gráfico, en sentido antihorario, con una aceleración tangencial constante de 3 metros por cada segundo al cuadrado, y gira a un ángulo de 13 tercios pi radianes en una trayectoria circular de 2 metros de radio. Entonces, ¿qué nos pide calcular el ejercicio? Nos pide A, la aceleración angular, B, la velocidad angular final, C, el tiempo empleado, D, la posición angular final, E, la posición final y F, la velocidad final. Bien, para empezar con la resolución del ejercicio, vamos a empezar colocando los datos que nos plantea el problema. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que una partícula parte del reposo desde el punto C en sentido antihorario con una aceleración tangencial, que va a ser nuestro primer dato, igual a 3 metros por cada segundo al cuadrado. Y también nos dice que gira con un ángulo de giro que está dado por la letra alfa. Tenemos que es 13 tercios pi radianes en una trayectoria circular de un radio de igual a 2 metros. Bien, esos son los datos que nos plantea el problema. Entonces, para empezar con la resolución, ¿qué nos pide? Determinar, primeramente, literal A. Nos pide determinar la aceleración angular. Dentro del movimiento circular uniforme vamos a tener que las ecuaciones van a ser iguales o las mismas que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La única diferencia es que van a cambiar ciertas variables. Entonces, vamos a tener primeramente que nos pide la aceleración angular. La podemos despejar porque tenemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. La aceleración angular está dada por la letra griega alfa. Bien, de aquí podemos despejar
tenemos que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Reemplazamos los valores, conocemos la aceleración tangencial, que es igual a 3 metros por cada segundo al cuadrado, y el radio de giro, que es igual a 2 metros. Simplificamos metro con metro y tenemos que vamos a tener una aceleración angular de 1,5 radianes por cada segundo al cuadrado, que esa va a ser la unidad de la aceleración angular. Entonces, ¿qué nos pide el literal B? La velocidad angular final. ¿Cuál es la ecuación? Nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular final por la posición o el ángulo con el que gira. Entonces vamos a tener que la posición final va a ser igual a, reemplazando los valores, vamos a tener que la velocidad inicial, como nos dice que el ejercicio que parte del reposo, va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que la velocidad angular final es igual a 2 por la aceleración angular y por el ángulo de giro. Reemplazando tenemos que 2 por la aceleración angular, que es igual a 1,5 radianes por cada segundo al cuadrado, que multiplica al ángulo de giro, que es de 13 tercios pi radianes. Por lo tanto, nuestra velocidad angular final va a ser, realizando la operación, 2 por 1,5 por 13 tercios por pi. Entonces vamos a tener que nuestra velocidad final va a ser igual a, vamos a tener que nuestra velocidad final va a ser igual a 6,39 radianes por segundo. Ahora, ¿qué nos pide el literal C? Nos dice que vamos a calcular el tiempo empleado. Y para calcular el tiempo empleado lo vamos a despejar de la ecuación, que la posición, la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad inicial más la posición final por el tiempo. Entonces tenemos que, despejando el tiempo de aquí, como ya habíamos hablado, partida del reposo, la velocidad angular va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que la velocidad angular final es igual a la aceleración angular por el tiempo. Despejando el tiempo, tenemos que la velocidad angular final sobre la aceleración. Y reemplazando vamos a tener que la velocidad angular final es 6,39 radianes por cada segundo entre nuestra aceleración angular, que es de 1,5 radianes por cada segundo. Entonces vamos a tener que, realizando la operación en la calculadora, 6,39 entre 1,5. Por lo tanto vamos a tener que el tiempo es de 4,26 segundos. Ese va a ser nuestro tiempo empleado. El literal de que nos pide la posición angular final. Y la posición angular final no es más que la posición final menos la posición inicial. Despejando la posición final, vamos a tener que es igual a la variación de la posición más la posición inicial. Conocemos la posición inicial, que ya nos plantea el problema, que es 13 tercios pi radianes, y la variación de la posición la vamos a observar en el gráfico. El recorrido que realizó desde el eje horizontal hasta acá tenemos que va a ser un ángulo de 360 menos 45. Entonces vamos a tener que nuestro valor va a ser de 315 grados más la posición inicial, que es 13 tercios
pi radianes. Como tenemos los 315 grados en grados sexagesimales, vamos a hacer una pequeña conversión que nos dice que 315 grados va a ser igual grados sexagesimales en el denominador y en el numerador radianes. Por lo tanto tenemos que 180 grados va a ser igual a pi radianes. Operando vamos a tener que 315 por pi dividido entre 180 grados. Vamos a tener que un valor de 5,498 radianes. Esa debe ser nuestra variación de la posición. Por lo tanto tenemos que la posición final va a ser igual a 5,498 radianes más 13 tercios pi radianes. Y el valor de nuestra posición final va a ser igual a 5,49 más 13 tercios pi más 5,498, que nos va a dar un valor igual a 19,11 radianes, los cuales transformados a grados sexagesimales, hacemos nuevamente la conversión, decimos que pi radianes, que es lo que queremos eliminar, es igual a 180 grados sexagesimales. Por lo tanto vamos a tener que en grados sexagesimales nuestro ángulo va a ser de 1095. 1095 grados sexagesimales. Y ese va a ser el valor de nuestra posición final. Bien, el siguiente literal que nos pide la posición final. La posición final es más que, como nos pide la posición, es un vector y está dada por el módulo del radio, que va a ser igual a 2 metros con respecto a su ángulo, que es el que acabamos de calcular, de 1095. Pero ese va a ser el ángulo de la trayectoria total de la partícula. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos saber? En 1095 grados equivale a 3 vueltas y un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que nuestra partícula culmina su trayectoria en el primer cuadrante. Llamémosle un ángulo a este ángulo phi, que va a ser a 3 vueltas equivalen a 3 por cada vuelta, que tiene 360 grados. 360 grados por 3 es igual a 1080. Por lo tanto, nuestro radio va a ser los 1095 menos los 1080. Que va a ser, vamos a tener entonces un ángulo de, en nuestra posición final vamos a tener un ángulo de 15 grados. Ese va a ser el valor de phi. Y ahí hemos calculado la posición final. Y por último nos pide la velocidad final. Bien chicos, como ya no tenemos espacio, vamos a borrar los valores de la aceleración tangencial y de la velocidad angular, pero los vamos a anotar acá arriba, los valores ya calculados. Entonces tenemos que la aceleración angular es igual a 1,5 radianes por cada segundo al cuadrado, y la velocidad angular final es de 6,39 radianes por cada segundo. Entonces borramos esta partecita de aquí y calculamos el último literal que nos pide, la velocidad final, literal F. Y la velocidad final va a ser igual a la velocidad angular final por el radio de giro.
Nuestra velocidad final la podemos calcular, como es la velocidad siempre va a ser tangencial al movimiento, la podemos graficar de esta manera y va a ser esta la velocidad final. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la velocidad angular final es de 6,39 radianes por cada segundo por nuestro radio de giro, que es de 2 metros. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a, la velocidad final va a tener un módulo de 12,78 metros por segundo. Si lo queremos expresar de manera vectorial, vamos a tener que, ponemos en función de sus vectores base. Entonces vamos a tener que su módulo va a ser de 12,78, el módulo ya calculado, por el ángulo de la posición de la velocidad tangencial, que es el que ya calculado, ángulo phi, que llamamos de 15 grados. Y si calculamos sus componentes, vamos a tener que la velocidad final es 12,78 por el que tenemos. Hacemos el sistema de referencia. Entonces aquí vamos a tener aquí va a estar, este va a ser el ángulo phi, aquí vamos a tener la velocidad en y, aquí la velocidad en x. Por lo tanto, para su componente en x vamos a tener el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de 15 grados. Tenemos el valor en se mueve en el eje negativo de las x, y para el valor de y está en el eje positivo, vamos a tener el 12,78 por el coseno de 15 grados. Por lo tanto, en función de su módulo y sus vectores unitarios, vamos a tener que, para x vamos a tener un valor de 12,78 por seno de 15 grados, 3,29 menos 3,29 en y para j más 12,78 por coseno de 15 grados, un valor de 12,345 en j. Y ese va a ser el valor de nuestra velocidad final en función de sus vectores base. Y bien chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. De esta manera resolvimos el ejercicio.